¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Soy su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente y pertenezco a la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Qué gusto que estén conmigo para meditar la palabra de Dios. Hoy, como siempre, tiene un mensaje de amor y de esperanza para nosotros. En este domingo 17 de enero, que es el segundo domingo de tiempo ordinario, las lecturas que nos marca la liturgia son el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y versículo 19. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios y es capítulo 6, versículos 13 al 15 y 17 al 20. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Aquí el tema es el llamado, es la vocación. Y también vamos a meditar cómo es interesante cómo las preguntas no siempre buscan una respuesta. Ahorita vamos a ver eso. Y cómo a veces en una frase queremos decir mucho más de lo que realmente la frase dice. Ya meditaremos esto. La primera lectura como decíamos, es del profeta Samuel. Samuel es hijo de Ana. Ana era una mujer estéril que oraba mucho a Dios para que le regalara un hijo. Dios escucha sus ruegos y nace Samuel. Y Ana, en agradecimiento a Dios, se lo entrega. Desde que Samuel era niño, Ana lo deja en el templo para que sirva a Dios y está bajo el cuidado del sacerdote Elí. Entonces Samuel está viviendo en el templo y ahí ocurre, hoy nos narra cuando es llamado por el Señor. 3 veces Samuel escucha el llamado de Dios, pero no entiende quién le llama. Él no conocía todavía al Señor, dice aquí este pasaje. Entonces él despierta y va con Elí porque crees que es él quien le habla y le dice, no, yo no te llamo, vuélvete a dormir. La tercera vez, y fíjense, no es casualidad que sean 3 veces. El número 3 en el sentido bíblico es plenitud, es totalidad. Y normalmente en un juicio, cuando presentas 3 testigos, es señal de que es una verdad lo que estás hablando. Entonces, en la tercera vez, Elí entiende lo que está pasando y le dice, cuando escuches el llamado, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces Samuel, cuando vuelve a escuchar el llamado, Señor, le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Fíjense, aquí está la disponibilidad de Samuel para seguir al Señor. Además que al principio un poco confundido con el llamado. Es lo que nos pasa a nosotros. Recibimos el llamado, todos tenemos el llamado a ser bautizados, pero a veces escuchamos más el llamado del mundo, escuchamos más otras voces. Las personas que eligen el camino del sacerdocio, a veces algunos lo eligen jóvenes, otros a cierta edad, otros ya mayores, porque a veces estamos escuchando primero otros llamados. Entonces aquí es importante que hay personas que son los que nos van iluminando, así como la estrella guiaba a los reyes, así hay estrellas en este mundo que nos guían a nosotros hacia el llamado del Señor. Y fíjense cómo dice Samuel creció, y aquí están 2 consecuencias positivas de esa disponibilidad que él tuvo. Dice, el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Entonces el seguimiento al Señor siempre trae recompensas para nosotros, aunque no lo busquemos por la recompensa, pero Él no se deja ganar en generosidad. En esta carta de San Pablo a los Corintios, Corinto era una ciudad o era un poblado muy próspero, o sea, tenía 2 puertos, había mucho comercio, era una ciudad muy próspera, pero también con un sentido de moral muy relajado. O sea, la moral no estaba tan bien porque había mucho la prostitución y la gente, pues como había dinero, buscaban mucho eso. Fíjense cómo el tema del cuerpo es muy interesante. Yo recuerdo desde niño, siempre veíamos las películas, y aquí en México se hablaba del machismo mexicano, pero yo creo que se da mucho en Latinoamérica. Yo recuerdo que pues uno creció con la idea o con el pensamiento de que un hombre podía tener a un casado alguna aventura, alguna otra mujer, y pues era comprensible, porque al fin es hombre, decían. Pero una mujer no lo podía hacer, una mujer era una mujer pura, una mujer dedicada a su matrimonio, a sus hijos, a su casa. Y fíjense cómo
lamentablemente lo que les digo, el mundo nos hace otros llamados o nos da otras soluciones que no son las correctas, porque la mujer hoy, la cultura hoy, para equilibrar eso, pues ahora la mujer también tiene derecho a lo que sea. Ahora la mujer también es infiel. Si el hombre toma, yo también tomo. Si el hombre se tatúa, yo también me tatúo. Si el hombre fuma, yo también fumo. Si el hombre se droga, yo también me drogo. Y ahora sí yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, sea yo hombre o sea mujer. Las mujeres que están a favor del aborto dicen, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. San Pablo hoy presenta, aunque usa solamente el tema de la fornicación, se aplica para todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Les dice San Pablo, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. O sea, nosotros, el cuerpo que tenemos es un cuerpo que Dios nos dio, y aquí dice que no nos pertenece porque el Señor pagó un precio muy alto por nosotros. Y el cuerpo es tan importante que nosotros, dice, la palabra fornicar, lo que explica es, significa tener sexo fuera del matrimonio, aunque en un principio se hablaba solamente de tener sexo con prostitutas, pero en general es tener sexo fuera del matrimonio. Y aquí San Pablo les deja claro a los corintios y nos deja claro a nosotros, el cuerpo no es para fornicar, es para servir al Señor. Y luego lo que les decía ahorita, fíjense cómo las preguntas que les hace San Pablo no son para buscar una respuesta. Las preguntas que les hace son para dejarles claro esto que les acaba de decir del cuerpo. Les dice, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Cuando San Pablo les dice eso, no espera una respuesta, les está dejando claro, sus cuerpos son miembros de Cristo. Y luego les dice, ¿o es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Se fijan cómo estas preguntas no buscan una respuesta, estas preguntas buscan aclararles bien a los corintios y aclararlos bien a nosotros que todo el daño que le hacemos a nuestro cuerpo, estamos dañando un templo de Dios. Aquí habita, tú como bautizado eres templo del Espíritu Santo. Entonces, es interesante esto que nos dice San Pablo y tendría mucho para meditar, pero nos quedamos con eso. Dice, no son ustedes sus propios dueños porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Porque fíjense, si el cuerpo que nos dio el Señor fuera algo que ciertamente es algo que se va a deshacer y al final termina en cenizas, pero cuando vamos a resucitar en los tiempos, en los últimos tiempos, el Señor no nos va a dar un cuerpo diferente. Este mismo cuerpo que tenemos, solamente que glorioso como el de Cristo, es con el que vamos a resucitar. Entonces cuidémoslo y brindémosle al Señor nuestro cuerpo como una oblación agradable a Él. Y en el Evangelio habla aquí como Juan el Bautista les dice a dos de sus discípulos, cuando ve que Jesús pasa, les dice, este es el Cordero de Dios. Y aquí dice que los dos discípulos al oír esas palabras siguieron a Jesús. Fíjense también aquí qué interesante lo que les decía. Jesús se da cuenta de que lo van siguiendo y él voltea y les dice, ¿qué buscan? Esto es muy importante para nosotros, mi hermano, porque si tú estás siguiendo ya a Jesús, es importante preguntarte qué buscas al seguir a Jesús. ¿Por qué lo buscas? Porque si tú buscas, y ese es el problema, la mayoría buscamos en Jesús alguien que nos resuelva los problemas, alguien que me proteja de las enfermedades, alguien que me dé muchas bendiciones, alguien que me consiga un buen trabajo, o sea, siempre buscamos cosas equivocadas. Busca a un Señor que si no has encontrado el camino de Dios, busca a Jesús para que te lo indique. Y si ya lo encontraste, ya vas encaminado, busca al Señor para que Él te mantenga firme en ese caminar hacia el Señor. Acuérdate que el Señor no nos vino a hacer la vida fácil, no nos vino a quitarnos los problemas, nos vino a salvar del infierno, nos vino a salvar de nuestros pecados y nos vino a llevar a la vida eterna. Entonces, es importante que si ya sigues al Señor te preguntes qué buscas. Porque fíjense cómo en los sinópticos, ¿se acuerdan que veíamos durante esta semana el llamado de que cómo Jesús cuando regresa del desierto y se bautiza y empieza su vida pública, los primeros 4 discípulos que elige son 2 pescadores que son hermanos, Simón y Andrés, y 2 pescadores que son hijos de Zebedeo, y el quinto discípulo, Mateo. Y en todos estos casos que los sinópticos narran,
Jesús es el que toma la iniciativa de buscarlos y decirles, sígueme. Aquí Juan nos presenta una perspectiva diferente. Aquí nos presenta cómo esos discípulos que eran de discípulos de Juan toman la iniciativa de seguir a Jesús después de la recomendación de Juan. Y cuando Jesús les dice qué buscan, también la respuesta de ellos es interesante porque no le dijeron, pues es que Juan nos dijo, simplemente le dicen, ¿dónde vives, Rabí? Fíjense, y esta pregunta, ¿dónde vive Rabí? Tiene muchas connotaciones. El decirle Rabí quiere decir que ya lo reconocen como maestro. Y el preguntarle dónde vives significa queremos tener más contacto contigo, queremos saber dónde buscarte cuando te necesitemos, queremos tener mayor cercanía contigo. Y Jesús no les dice, pues mire, vivo en tal parte. Ahorita diríamos, pues te mando la ubicación por WhatsApp, ¿verdad? O sea, Jesús no les dice el lugar donde viven, les dice, vengan a ver. Esto también trae mucha connotación, porque recuerden que Santo Tomás, de ahí surgió cuando decía ver para creer. Mientras yo no vea al Señor y no meta dudas, no cree. Entonces el ver daba la seguridad de creer. Por eso Jesús no te pide el seguimiento con falsas promesas, no te dice cosas maravillosas, le dice, ven a ver. Porque si tú vas a seguir a una persona y te dice, ven a ver dónde vivo, y tú ves que vive en un palacio con muchos lujos y todo, dices, oye, pues me conviene seguirlo, ¿verdad? Con él puedo conseguir cosas buenas. Pero cuando tú vas a buscar a esta persona donde vive y ves que vive en una casa humilde, una casa sencilla, una casa solamente con lo más esencial, pues eso es lo que quiere Jesús, que tú lo sigas por él, por su persona, por lo que él te trae en la parte espiritual, no por todas las comodidades o por todo lo que te pueda dar. Entonces, aquí Andrés, después de encontrar a Jesús y reconocer quién es, encuentra a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Fíjense cómo ya con el seguimiento, porque dice que cuando les dice vengan a ver, dice fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Y luego qué interesante cómo San Juan escribió este evangelio muchísimos años después de la muerte de Jesús. Y dice, eran como las 4 de la tarde, o sea, tiene bien presente las circunstancias porque es algo importante para ellos. Y luego también el hecho de que Jesús le diga al ver a Simón, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Ya le estaba dando la misión que él iba a llevar a cabo en la iglesia. Tú eres la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Entonces es importante, mis hermanos, que meditemos este llamado. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor y tú no le has hecho caso? Tú no has entendido que es Él el que te llama o qué es lo que te está pidiendo. Y una vez que decides el seguimiento, preguntarte por qué lo busco, qué busco al seguir al Señor, qué necesito de Él. Sí, todo eso que dije en un principio también Él te lo da, Él te protege de las enfermedades, Él te da un buen trabajo, Él te da muchas bendiciones, todo eso Él te lo da. Pero lo principal que quiere darte es su presencia, es su amor. Lo principal que quiere darte es un lugar con Él en la vida eterna. Y la misión que te da como bautizado es a vivir en el amor, es a vivir ese camino que Él te ha indicado, en el cual cuides tu cuerpo, cuides tu alma, porque al final de cuentas es tu esencia. Tu cuerpo tiene la esencia que tú le das y tu espíritu tiene la esencia que tú le das, porque tienes que edificarlo con el Espíritu de Dios. Dice la carta a los romanos, el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones con el Espíritu Santo que se te ha dado. Entonces, mi hermano, que este domingo entiendas y escuches y entiendas en tu corazón este mensaje que te da el Señor. Trata de vivir ese llamado como bautizado, a vivirlo en el amor, a vivirlo en la cordialidad, a vivirlo en la paz, porque el Señor quiere que tengas vida y la tengas en abundancia ya desde este momento y no hasta que estés con Él en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, que estés bien. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Te mando un fuerte abrazo.